Le estaba yo expresando que pasó una temporada difícil, ¿ok? Y en esa temporada yo leí un versículo en la Biblia, en Proverbios 24:10, y le quiero animar a que usted lo busque. Proverbios 24:10. Y este versículo se ha convertido en un lema para mí. Es un versículo que cada vez que lo leo me recuerda que no puedo rendirme. Me recuerda que ¿ya te cansaste? Ahí me avisas, ¿ok? Proverbios 24:10 dice de la siguiente manera. A ver, creo que lo borré. A ver, si te cansas en el día del trabajo, tu fuerza es poca. Este mismo pasaje, Proverbios 24:10, lo voy a buscar en varias versiones. Voy a leer una que se llama NTV. Y dice de la siguiente manera: si fallas bajo presión, tu fuerza es limitada. A ver, repítelo. Si fallas bajo presión, tu fuerza es limitada. ¿Alguna vez había usted leído esta versión en Proverbios 24:10? Que la Biblia, imagínate que un día estás bajo presión, estás pasando momentos muy complicados, estás a punto de rendirte y de repente tú dices, me gustaría escuchar a Dios, ¿no? Imagínate que dices, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dios existes, ¿cómo me vas a ayudar? Y vas a Proverbios 24:10 y ves que la Biblia te dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es ¿cómo? Limitada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ya? El chisme de esto es que esta taza en sí, pues aparentemente no pesa, pero cuando cargas algo que no pesa por mucho tiempo, yo les aseguro que si Willy sigue un rato más, aquí en esta parte te empieza a doler. Y va a verlo y mañana aquí les va a doler un rato. ¿Y por qué hice esta dinámica mientras hacían ustedes esto? Porque muchas de las presiones que nosotros tenemos y que hoy pueden ser problemas grandes, las presiones vienen de problemas no resueltos. ¿Por qué? Porque te empieza a rebasar, te empieza a ganar. Y a veces comienza con cosas que no tenían peso al principio, pero que no hicimos lo necesario al principio. Y por no hacer lo necesario al principio, ahora tenemos un problemón. Y el otro es de que a veces nuestras aspiraciones son desmedidamente desproporcionales. A veces nuestras ambiciones nos meten en problemas y no tenemos un análisis, no tenemos un desafío de algunas cosas que debiéramos hacer. Por ejemplo aquí estos muchachos que se van a casar, sobre todo el que ya está más cercano, bienvenido al club, ¿no? Pues va a haber momentos donde vas a sentir presiones, ¿no? O sea, que quizás ahorita no tienen. Hace un rato les hicieron una pregunta: ¿a los cuántos años les dejas casarte a tu hijo? ¿Cuántos años dejas que se independice? Bueno, si ya puede pagar su cuarto, pagar su luz, pagar su comida y sin que vaya de por diosero, bueno, yo creo que este cuate ya está listo. Pero si no, todavía no le puedes quitar el chupete. ¿Ok? Hace unos años, vamos a hacer un paréntesis aquí. Hace unos años estaba en la secundaria y entré a una carrera escolar de la secundaria de un maratón creo que era de 8 kilómetros. Y pues yo estaba acostumbrado a correr un poco, pero no como para una carrera. Entonces se me ocurrió meterme a la carrera y cuando dieron el banderazo salí como loco, corriendo como loco y rebasé a todos y estaba yo contento. Pero después del segundo kilómetro todo el mundo me empezó a rebasar.
Todo el mundo me empezó a rebasar hasta que quedé de último, me cansé y empecé a caminar. Ya no, yo fui el último en llegar esa vez en la... De hecho ya me iba a fastidiar, ya me iba a salir y irme a mi casa, agarrar el camión, pero pues había gente ahí animándote y llegamos de último. Aprendí una gran lección. La lección es que a veces emprendemos ciertas metas para las cuales ni siquiera nos hemos ejercitado, ¿sí? Ni siquiera nos hemos ejercitado. Me gustaría preguntarles en esta noche, ¿alguien de ustedes tiene fuertes exigencias económicas en estos días? Sí, fuertes exigencias económicas en estos días. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero? O sea, tienes compromisos de pago. Si te sirve lo que te voy a compartir. En esos días yo estoy viviendo un fenómeno. Mi casa está comiendo a una velocidad más rápida de la que yo le puedo dar de comer. ¿Cómo es esto? De repente un día jugando, una de mis hijas jala un apagador de luz de un ventilador de esos de lujo que trae y rompe las cadenitas. Y ahorita no puedo prender las luces y hago mis reuniones, tengo que prender unas luces alternas. Después se queman los otros 2 abanicos. Después se truena el césped del lavabo que tengo hecho un injerto. Después de eso se va, una de mis refris se está fallando, luego la lavadora. Hermanos, si lo queremos ver así, y vamos a decir así muy bravo, no, pues ahorita compramos un refri, 10,000 varos, 8,000 varos, compra entonces una lavadora, otros 6,000 varos, no, cómprate 2 ventiladores. Entonces a veces la casa, yo tengo puras hijas, y a veces cuando vives entre mujeres, a veces tú puedes darte cuenta que esperan mucho de ti. A veces esperan bastante. ¿Ok? Y por ejemplo ahorita que vieron actividades, por ejemplo se casa aquí nuestro compañero, pues mi ropa es mucho más barata que la de ellas, ¿ah? Entonces eso de repente a veces quizás queremos darle lo mejor a la familia, luego la familia cree que tú eres como un cajero automático, el billete sale, ¿no? No, a veces nuestras aspiraciones están muy por arriba de lo que nosotros producimos. ¿Ah? Este ejemplo solo se lo estoy diciendo para cuando entonces vienen problemas reales, y porque esos son banales, reales y verdaderos, cuando la comida, cuando vienen otros gastos fuertes. Por eso le preguntaba si en estos días alguien estaba teniendo gastos, que está sintiendo una exigencia económica que tiene que proveer, o si alguien está teniendo momentos complicados en su vida familiar, en su vida matrimonial. Y a ver, voy a hacerle una pregunta, a ver qué tan honesto, cuánto se asusta. ¿Cómo es la presión cuando usted está discutiendo con su esposa? ¿Cómo es la presión cuando hay un desacuerdo y tienen 2 o 3 días que no se hablan? ¿Cómo es la presión cuando hay algo que te están demandando, te están exigiendo y tú en tu análisis dices, pero es que esto que están pidiendo no lo considero que deba de hacerse, pero la otra parte está muy convencida de que tienes que buscar cómo resolverlo, ¿no? ¿Alguien ha estado ante este tipo de presiones? Ahora, cuando tú lees este pasaje, si fallas bajo presión, tu fuerza es limitada. En otra versión, en la Reina Valera, dice de la siguiente manera: si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Amados amigos, hermanos y compañeros que están aquí, varones, la vida realmente está llena de presiones internas y externas. Como hombres tenemos la responsabilidad a veces de proveer, de educar, de liderar, de construir un matrimonio, un negocio algunos, otros ser parte de un ministerio. Hay veces hay presiones por las eventualidades de la vida, cosas que surgen inmediatamente. Quizás tú ya tienes un presupuesto, se echa a perder tu coche, no buscas qué hacer. Hay presiones. Personalmente, me pongo a pensar
en las presiones que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Algunos de ellos huyeron, sucumbieron, no pudieron hacerle frente a la presión, o se sintieron muy presionados y no pudieron. Decía don Gaby hace un rato en que estaban en la entrevista, que una de las cosas que Dios tocó su corazón fue la parte de la paternidad. Pero yo creo que muchos hombres, después que embarazaron a la mujer con la que se involucraron y vino el hijo, no pudieron absorber esa responsabilidad, no pudieron enfrentar esa responsabilidad. Muchos tienen miedo a la presión que significa un matrimonio, de construir una casa. Quizás muchos de nosotros estamos creciendo bajo el fruto de que los que nos antecedieron, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, no tuvieron la fuerza ni el carácter para enfrentar una paternidad. Huyeron de ellos, muchos de ellos huyeron. Muchos padres no pudieron sostener su matrimonio porque no pudieron con la presión que surgió en sus propias tentaciones pecaminosas, incluso las demandas quizás de la mujer con la que se involucraron o que la escogieron. En tiempos de prueba, en tiempos de desafíos, tenemos que esforzarnos a ser hombres tenaces y valientes. Cuando un hombre pierde su coraje, su fuerza, no le sirve. Si no sabe manejar las presiones se vuelven cargas, ¿sí? En Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, hay algunas verdades que están escritas. Antes de seguir, le voy a crear un mapa de qué vamos a hablar para que usted tenga una idea. Primero voy a compartirle 2 verdades bíblicas acerca de enfrentar las presiones de la vida. Los errores más comunes que cometemos. Algunas áreas donde nosotros solemos sufrir las mayores presiones de la vida, y finalmente terminar con 3 principios de cómo nosotros podemos, de acuerdo a la Escritura, encontrar herramientas poderosas para poder salir adelante. De eso vamos a hablar. Entonces, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 7 nos dice lo siguiente, que la presión hace tonto al sabio. Eclesiastés 7:7 dice que la presión hace tonto al sabio. ¿Qué está diciendo? Que hay gente que en esos momentos puede ser, lo podemos ver muy inteligente, muy robusto, que puede decir, no lo enfrentamos. Pero llega un momento que uno puede enfrentar cierta presión en la vida. Es tan la presión que llega a enfrentar. Llega un momento que llegas a estar tan abrumado. En este tiempo que soy pastor he podido ver caras de hombres que han llegado. Desde que veo sus caras, sé que están pasando una presión. Algo los está presionando, algo les está preocupando demasiado, ¿no? Se le ve en el rostro, que lleva rato cargando una taza de problemas o de preocupaciones. No pesaban al principio, pero piénsala 2 días, piénsala 3 días, piénsala 4 días, piénsala 5 días, piénsala 6 días y no se resuelve. Así como en la mano esa taza te cansó la mano, eso que estás pensando, que te está preocupando, empieza a cargar, empieza a desgastar tu fuerza. Entonces Eclesiastés dice que hay ciertas presiones que hacen que nosotros empecemos, aunque tengamos toda la capacidad del mundo, la gente debe aprender, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Si yo te conozco, tú no eres de estas personas. ¿Alguna vez le has dicho a algún amigo, de repente dices, ¿y qué le está pasando? Si yo no le conozco que sea tan bruto, decimos, ¿qué te está pasando? ¿Y qué onda? ¿Qué onda contigo? A veces no sabes qué presiones está cargando, no sabes qué presiones está enfrentando. Y a veces la presión solamente tiene un nombre, a veces la presión es la familia. Ahora, una de las cosas comunes que hacemos varones, a ver si usted está de acuerdo conmigo, los errores que aumentan las presiones. ¿Cuáles son algunos de esos errores que aumentan las presiones? Uno de ellos es la desidia de permitir que la presión aumente. Pensemos por un momento, ¿qué hace rato o qué está creciendo que a estas alturas ya no lo puedes parar tan fácil?
Piense usted por un momento que le dio cabida y empezó a aumentar, aumentar, aumentar. Y ahorita que ves que no es costeable, y cuando digo no es costeable, quiero invitarte a pensar, no es costeable en el sentido de tu carácter, en el sentido de lo que tú estás dispuesto a aguantar. No es costeable. Vamos a pensar en algo que no es costeable. A ver, rápido, varones, pónganse vivo. Vamos a pensar en algo que no es costeable. Quiero invitarle a pensar en su relación familiar, algo que no es costeable. A ver, rápido, piensa, le voy a ayudar con esto. De repente tú y tu esposa llegan a un acuerdo o simple y sencillamente no llegan a un acuerdo, simple y sencillamente tu esposa establece algo, no estás de acuerdo, no te agrada, te incomoda, sientes que no va contigo, sin embargo lo permites, lo vas a permitir porque en ese momento no pesa. Pero no has hecho números de tu espiritualidad, no has hecho números de tu comportamiento, si es algo que tú después puedas pagar. Y cuando esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, te das cuenta que no es costeable. Y cuando digo costeable, vas a reventar. Y vas a provocar un problema grande por algo que en la mente de las otras personas ya se dio por sentado que estabas de acuerdo, porque nunca hablaste, nunca dijiste las cosas, nunca planteaste nada, preferiste tu paz ese día, o simple y sencillamente a veces deudas, se compran cosas, a veces varones, a veces tenemos una economía en la que a veces no sé si nos sentimos muy tigres, muy supermanes, hay cosas que no podemos costear, pero no queremos quedar en ridículo. Y estamos viendo cómo hacerlo, pero hay cosas que no son costeables. A veces tenemos que sentarnos y hablar con la realidad. Yo recuerdo que cuando me casé le dije a mi esposa, te estás casando con un zapatero, ese soy yo. Sí, también tengo aspiraciones, no estoy hablando de mediocres, no estoy hablando de gente de coda, de gente avara. Estoy hablando de que hay ciertas cosas en la vida, esto fue un ejemplo, que luego generan presiones con el tiempo. Y puede ser muchas cosas. Los hijos, permíteles algo a los hijos ahorita, algo que no sea pagable, vamos a decirlo así, permítelo, o al revés, nosotros podemos hacer la presión, nos han permitido cosas y las personas sienten que no es costeable, ya no están dispuestos a permitirnos, nos van a dar un ultimátum, y así es como entonces la casa se enrarece, la casa empieza a experimentar momentos difíciles. ¿Por qué? Es porque nosotros cometemos algunos errores que lo único que hacen es aumentar la presión. Cuando digo aumentar la presión, agravan el problema. Y vamos a irnos rápido. Te voy a dar una lista de cosas y reflexiones. Errores que aumentan las presiones. La desidia de permitir que la presión aumente. No hacer lo que debemos en el momento y el tiempo correcto, ¿ok? No hacer lo que debemos en el tiempo correcto. Al no hacer lo que debemos, que es correcto, que es justo, que es honorable, que es virtuoso, y permitimos que algo tome lugar, sea abrasivo, cuando tú quieras corregir, ya es un problema gigante. Y eso le vamos a llamar que es una negligencia. Y todas las negligencias nos hacen trabajar doble. Hay muchas cosas que nosotros estamos sufriendo ahorita y que tenemos que trabajar doble por negligentes o por cobardía de no ser honestos en el momento y no hablar con justicia en el momento. Hay algunas cosas algunas áreas en donde siempre va a haber presión si no sabemos liderar, si no sabemos establecer de una manera justa. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nos plantean algo que tiene que ver con nuestro carácter en la vida familiar. Así que algunos aspectos, algunas esferas donde las presiones suelen darse todo el tiempo. Uno de ellos es en el carácter, en la vida familiar.
o si queremos ser más directos en la vida matrimonial. Le voy a decir algo como varón y le voy a aconsejar ahorita a los que se quieren casar. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué le aconsejarías a tu hijo que se quiere casar? Yo tengo este consejo, yo este consejo les doy. Haz lo que dice la Escritura. Construye tu casa en base a lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, construirá su casa sobre la roca. Así, quizás es solamente una cápsula, pero siéntate con la persona con la que te vas a casar o con la que te casaste. Y quiero que pienses en las aspiraciones desmedidas de lo que están pensando. Uno de los problemas muy seguidos en la vida matrimonial que generan presiones es cuando uno se quiere imponer al otro. Y es cuando el otro, al ver que no pudo imponerse, si toda la vida está acostumbrado a imponerse, va a presionarte. Y te va a hacer la vida un infierno hasta que se cumpla su capricho. En ese momento uno tiene que pensar: ¿qué vamos a hacer? ¿Ceder solo por ceder? ¿Cuál va a ser la norma por las cuales cómo vamos a manejar esa presión? O pregúntate tú, si te casas con una mujer muy noble, pasiva, y llega el momento que tú quieres imponerte, y llega el momento que ella considera que tú estás rebasando su dignidad, su honorabilidad, y te pone un freno. ¿De qué manera tú vas a...? Porque esto es real. En Filipenses 2, 3, 4 nos plantea, en especial a usted le estoy diciendo porque es algo con lo que tenemos que batallar. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este versículo bíblico que acabamos de leer nos habla de la actitud que debe tener un hombre en un matrimonio saludable. El egoísmo es una antítesis del matrimonio y es una forma en la que se generan presiones egoístas. Llega un momento que esto empieza un lío en la vida familiar, ¿sí? Y esa es esa temporada donde la casa se enrarece porque hay pleitos, porque hay problemas, ¿sí? Y esto genera presión. A veces cuando la gente llega y le ve su cara, es que está teniendo una presión externa, pero también está teniendo una presión interna, ¿sí? Es ahí donde nosotros necesitamos desarrollar un carácter saludable. No podemos enfrentar las presiones con un mal carácter. No podemos enfrentar las exigencias de la vida con un mal carácter. O no podemos enfrentar las exigencias de la vida con un carácter que le gusta huir todo el tiempo de las cosas, que le gusta todo el tiempo preferir que otro le resuelva. Le dices a tu esposa: resuélvelo por favor, velo tú, encárgate tú de los niños, encárgate tú de esto. Es porque no hay un carácter. Llega un momento que a veces las presiones se van juntando, se va juntando tu economía, se va juntando las presiones de la vida familiar y de las eventualidades de la vida. ¿Cuáles son las eventualidades de la vida? Enfermedades, gastos imprevistos, accidentes. Llega un momento que te va a llover sobre el mojado. Va a llegar momentos en donde ahí entra algo interesante. Muchos varones, cuando ya están bajo una presión que está rebasando su paz, empiezan a explotar, empiezan a tener arranques de ira, empiezan a maltratar a su familia, empiezan a maltratar a sus hijos, empiezan a tener comportamientos muy agrios. Estos son señales de que estamos fallando bajo presión, que se va juntando. A veces, varones, cuando tenemos luz, cuando Dios nos da un poco de luz y podemos ver
nuestros errores, nuestras equivocaciones, lo que hemos permitido, lo que no es correcto. Cuando podemos ver que es el resultado de muchas cosas en donde en el momento fuimos cobardes, en el momento preferimos nuestra paz, no pensamos que llegar, pensamos que lo podíamos manejar. Llega un momento que a veces eso te puede generar dentro de ti una sensación de fracaso, un sentimiento de amarga frustración. Y es ahí donde vienen pensamientos pecaminosos en muchos hombres, de irse con otra mujer, tratar de realizarse como hombres con otra mujer, darle cabida al adulterio, darle cabida a la infidelidad. Pero créeme que eso, si lo piensas tú, la persona con la que vives también es un ser humano que también tiene pensamientos y tiene pensamientos extremos. A veces están fallando bajo presión. Y muchos han preferido huir y no enfrentarlos, no encararlos. No. Es ahí entonces donde es ahí donde el carácter de un hombre y de un hombre que confía en Dios tiene que sacar la casta. Tiene que salir a la luz la sabiduría de Dios. Como todos nosotros tenemos estas batallas, varones. De cuando en cuando, por ejemplo, hoy que estamos en la reunión, si tú sientes que ya estás muy cargado, se vale llorar, de verdad, así como a veces lo decimos de broma, ¿verdad? Se vale llorar, dicen, no, sí se vale. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo, derramar ahí. ¿Por qué? Porque es mejor un hombre que está a los pies de Cristo que una persona agria, iracunda, sacando toda su frustración y lastimando a su familia, lastimando a la gente, que después ¿cómo lo compones? Más presión. O sea, empezamos a fallar bajo presión. El detalle, ¿saben qué es? Es que a veces el orgullo de las personas los mata. A veces el hombre es tan orgulloso, que en su orgullo arruina a la familia, porque en su orgullo no crece en conocimiento, no crece en consejo, no crece en circunstancias. Para eso quiero compartirte 3 principios que puedes encontrar en Jesucristo, de cómo la Escritura nos da pautas para manejar la presión, las dificultades de la vida. Hay un pasaje interesante que narra Lucas, y es el momento cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando. En Lucas capítulo 22:44 se narra el momento cuando Jesús iba a ir a la cruz. Son momentos de decisión. ¿Alguna vez has llegado a momentos de decisión? Tienes que tomar decisiones. Estás bajo una presión. Si me paro, ¿se sigue viendo? Ok, escuche. A veces vamos a tener que tomar decisiones. Llega un momento que tenemos que tomar decisiones valientes. Escúcheme, hay momentos que tenemos que tomar decisiones valientes. Este es un principio que podemos encontrar a Jesús. Cristo, en su mayor presión, sometió su vida en oración. Ese es el primer principio. Cristo, en su mayor presión, sometió su vida en oración. ¿Por qué? Mira, en Lucas capítulo 22:44 se narra que Jesús sintió el temor, como que titubeó en algo que él sabía. Estaba en el Getsemaní y dice, lo que sigue es ir a la cruz. Es ir a la cruz. Y en ese momento él va a Dios en oración, porque él iba a enfrentar momentos difíciles. Algo así como, por ejemplo, hace unos días se acercó a una persona, era un varón, y me dice, oiga, pastor, ¿será que pueda incluirme en sus oraciones? ¿Por qué? Porque me van a operar. Ok, vamos a orar por ti. Y yo veía a esa persona inquieta.
Y así, y como es una persona que la conocen en otras iglesias, pues fue con otro pastor, ¿por qué no asiste aquí? Empezó a pedirles, y entonces incluso hasta en el Face dice, hermanos, oren por mí porque me van a intervenir. O sea, tenía miedo de la operación, tenía miedo de quedarse en la plancha. ¿Ah? Ahora Jesús, como hombre, él sintió la carga, la presión de decir, híjole, voy a morir por nosotros desgraciados que ni lo valoramos, me van a latiguear, se va a cumplir la profecía. Entonces él va con Dios, él dice, Padre, si hay otra forma, si es posible de que uno tenga que pasar esta copa, o sea, si es posible que uno tenga que pasar por este trago amargo. Alguna vez se lo ha dicho, ¿será que no hay otra manera de que esto se resuelva y que uno tenga que ser tan amargo? A ver, varón, ¿lo ha pensado o no lo ha pensado? ¿Será posible que eso que estoy pasando no se pueda resolver de otra manera y que no tenga que ser un trago amargo? ¿Por qué tengo que tomar este trago amargo? Bueno, Jesús pasó ese momento y fue en oración. Fue tal la tensión que dice que su sudor era como lágrimas, como gotas de sangre. O sea, era una presión. Investigue usted, porque este es un fenómeno. Cuando alguien está en una presión, en una alta tensión de estrés, que se vive este fenómeno. Entonces dice que Jesús oró y él sometió su vida en oración. Al final él dijo, si hay alguna forma, pero Dios le contestó. Él dijo, ok, que sea como Dios quiera. Pero sometió su vida. O sea, en ese momento él hizo algo poderoso. A veces son cosas que no estamos dispuestos a hacer. Pero le voy a decir algo. La presión aumenta cuando queremos controlar lo que no se controla. La presión aumenta cuando queremos controlar lo incontrolable, lo que no está en nuestras manos. A veces hay cosas que no están en nuestra capacidad y queremos controlarlas. No se puede. Someta su vida, pero en oración a Dios. O sea, hay que hacerlo. No, a veces no estamos acostumbrados, pero hágalo. Lo segundo es la presión cuando vamos a ser tentados a hacer lo bueno o a hacer lo malo o aumentar un pecado. En Lucas 4, Jesús fue tentado y el diablo vino y le dijo a Jesús, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. O sea, lo estaba tentando. O sea, ¿qué quieres? Quebranta tus principios y yo te doy lo que quieres. Va a haber momentos, varón, si tú estás buscando a Dios, si tú ahorita estás buscando a Dios y había algo que no estabas acostumbrado, estás empezando a buscar a Dios, va a llegar el momento que la vida misma te lo va a presentar en bandeja de plata. ¿Quieres salir adelante? Ahí en el cristianismo, mira, ¿quieres salir adelante? Entonces va a venir el diablo y te va a decir, esto te voy a dar si postrado me adorares. O sea, Satanás va a venir y te va a decir, ¿quieres salir adelante? Se va a disfrazar con cara de tu jefe, de un negocio jugoso, una mujer, tus pensamientos internos. Puedes hacer esto. En tus manos está. Cáele. Entonces Jesús en ese momento le dijo, hey, escrito está. ¿Por qué? Porque él empezó a aprender a manejar la presión. Él nos da una pauta de manejar la presión con el consejo de la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, tiene la suficiente sabiduría para que tú no caigas bajo esa presión del pecado. Porque muchos de los problemas más grandes son nuestras tentaciones. Es todo aquello que nos tienta a no obedecer a Jesús, a no someter nuestra vida en oración, incluso a que nuestros egoísmos en la familia, los problemas económicos, tienen que ver también con nuestras tentaciones. Tú vas a un lugar y no tienes medidas en tus finanzas, no tienes una mayordomía. Entonces, los problemas matrimoniales son de la misma forma, es un carácter, es una manera egoísta en la que uno se mueve. Uno no está llevando el evangelio a su casa. Y lo tercero que quiero plantearte está en Proverbios 19:21. Son 3 principios, varones, que al menos debemos cultivar para que la presión no gane terreno en nosotros. En Proverbios
19:21, dice que el consejo de Dios prevalece. Que a veces nosotros hacemos planes y no nos funcionan. Pero si dejáramos que Dios nos aconsejara. En Isaías 9:6 se profetiza de Jesús, que él iba a ser Dios fuerte, que iba a también ser consejero. O sea, Jesús es nuestro consejero. Y cuando estoy diciendo esto, mire, muchas cosas que a veces necesitan una solución, lo único que necesitas es un poco de humildad de nuestra parte. ¿En qué sentido un poco de humildad? Busca el consejo. Te lo digo de otra manera que no quieres oír, busca ayuda. A muchos cuando de repente, sobre todo si viene tu esposa, estás mal, imagínense, ya quiero imaginar a tu esposa, estás mal, busca ayuda. Y eso mira en tu hígado, se pudre el hígado inmediatamente. Pero olvide ese momento agrio que usted no quiere aceptar. Pero hay algo que tenemos que aceptar nosotros. Necesitamos a veces buscar el consejo de Cristo. Si algo descubrí es de que en la multitud de los consejeros hay sabiduría, y que con un compañero, con amigos, con esa camaradería de hombres creyentes que amen a Dios, la sabiduría crece, se enriquece en nuestra oportunidad de decisiones, pero también podemos descubrir todas esas necedades que están impregnadas en nuestra cabeza. A veces tenemos muchas necedades en nuestra cabeza que están impregnadas, porque el único consejo que tiene soy yo. Tú lo tocas, lo bailas, música, poeta y loco, ¿no? Pero cuando eres confrontado con esas necedades que están impregnadas en tu cabeza, con el consejo, empiezas a darte cuenta que empiezas a darte cuenta que todos los problemas son gracias a ti. Vamos a hacer una recapitulación. Presiones va a haber en la vida, siempre, en muchas etapas. Algunos de nosotros fuimos testigos que tal vez nuestros padres o nuestros abuelos sucumbieron a las presiones porque no tuvieron el carácter de hacer enfrente, de responsabilizarse. Desde ahí a veces nosotros empezamos a caminar con ciertos patrones. Ahora, la Escritura dice y nos llama, nos hace un llamado a usted que desea ser un hombre de Dios, usted que desea seguir a Cristo. Es el momento de empezar a tener una nueva cultura, la cultura del reino. Dentro de la cultura del reino, el Señor te dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es limitada, lo cual dice que tienes que incrementar tu fuerza. Para poder incrementar tu fuerza, tú necesitas crecer en Jesús. Tú tienes que crecer en Jesús. Tenemos una tarea que siempre va a estar enfocada en nuestras finanzas, en nuestras relaciones con la familia y en los momentos de eventualidad que no están en nuestro control. Jesús nos dejó tres principios para que nosotros enfrentemos las presiones. La primera de ellas, que sometamos nuestra vida en oración a Dios. La segunda de ellas es que enfrentemos las presiones del pecado, de nuestras tentaciones, con la misma palabra de Dios. Crece en conocimiento de Dios. Y el tercero, busca consejo. Y en esto quiero acotar de esta manera. No busques consejo del que está peor que tú. No busques el consejo de aquel que no está ganando batallas. No busques el consejo de aquel que no está estableciendo algo. Si tú quieres mejorar en tu vida de familia, busca aquel de 10, 15 años de matrimonio que está, o aquel que está estableciendo su matrimonio. Bueno, acércate con él. No sabes cómo desarrollar la paternidad porque nunca te modelaron la paternidad. Pues busca el consejo, acércate con alguien que el Señor haya obrado en su vida con eso, que Dios haya revelado, acércate, conversa, crece en tu paternidad, busca el consejo. Si de repente no sabes, si eres muy gastalón, pues busca a alguien que haya mostrado que ser un administrador, que con poco logra hacer mucho. No necesariamente tienes que buscar al más rico, ¿no? Para que te diga, no, es que lo hice robando, ¿no? O sea, busca a la persona que te pueda ayudar.
Ahora, si tú te vas a casar y si tú ya estás grande, ya tienes años, y te das cuenta que no has podido establecer algo, pues busca el consejo. Varón, esta noche llévate estas ideas, estas verdades, estos principios bíblicos a tu casa. ¿Ok? Somete tu vida en oración. Enfrenta la tentación o los problemas con la sabiduría de la Escritura. Busca consejo. Deja que Cristo y su palabra te aconsejen. Y si en esos días alguien que está aquí ha estado bajo mucha presión, mucha batalla, a veces lo más sano y más espiritual que puedes hacer es relajarte y ponerte en adoración con Dios y Él. Y después de eso, refresca tu mente con el consejo de alguien y vas a crecer.